apoyo. Ahorita podría empezar a grabar, nada más quiere que empiece a compartir la presentación. Para los demás, bueno, ahorita vamos como primeras slides, revisar un poquito el calendario, ver sus proyectos, cómo van, nada más para estar todos en el entendido. En Canvas ustedes verán que ya sus actividades están calificadas, la mayoría de ustedes ya tienen por ahí sus comentarios, sus calificaciones asignadas y bueno. Si no tiene ninguna otra cosa, profesora, no sé si tenga algo que agregar ahorita antes de empezar, ¿no? ¿Todo No, bien? todo bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si les parece, empiezo a compartir. Me parece que ya deben de estar viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, ya. Gracias. Entonces, pues sí, profesora, si a lo mejor pudiera empezar a grabar y vamos a iniciar. Ok, me parece, tengo un segundo que alguien escribe en el chat. Ok, gracias. Bueno. Pues vamos a empezar a platicar el día de hoy acerca de la segunda parte de nuestro temario. ¿Se acuerdan que el título de la clase es Hidrógeno y combustibles alternos? Déjenme ver nada más rápido, a ver si puedo poner mi. Ok. Es la segunda parte del curso donde habíamos empezado a hablar del hidrógeno, qué es, cómo se forma, vi algunas de sus tareas muy particulares. La verdad es que vi algunas que me gustaron mucho, en las cuales, más allá, por ejemplo, los ensayos, lo apoyan siempre de alguna guía audiovisual que considero que es bueno, es importante, sobre todo, pues aquí que son cosas técnicas, apoya mucho, ¿no? Consideren que muchas veces nos vamos a acercar a audiencias y o trabajadores, contratistas que no están del todo relacionados con lo que nosotros estamos trabajando, por lo cual pues un apoyo siempre se agradece. ¿Ok? Bueno, si ustedes recuerdan, a lo largo de estas semanas, ustedes trabajaron con hidrógeno durante la semana 4 que fue la semana pasada. Ustedes habrán empezado a trabajar con combustibles alternos, primera, segunda, tercera y cuarta generación, la cual seguramente ustedes ya saben cuáles son. Y por otro lado está el proyecto, ¿ok? Fueron diferentes países que nosotros escogimos, cada uno con diferentes perspectivas. Para esta semana está un pequeño avance con viabilidad de producción, oportunidades de uso de combustibles alternativas para la región que les tocó y bueno, pues para acercarnos a su informe final, ¿no? Por ahí vi que a lo largo de estos días hubo quien preguntó si cómo pueden hacer las entregas. Generalmente cuando son de proyecto es un video acompañado de una presentación. Se recomienda y sería bueno que a lo mejor todos pudieran participar en cierto grado. Eh, a lo mejor puede haber veces en que, pues por disposición de tiempo, por a lo mejor agenda, horarios, lo que sea, pues no se puede. Nada más les pediría, por favor, pues que nos apoyen por ahí con una notita en la justificación de que tal persona, pues, si es que sucedió, que sí participó y que pues no pudo estar por la razón que sea, ¿no? Ok, entonces, los contenidos del hidrógeno, me parece que ya los cubrimos la mayoría. Y ahorita vamos a ir con combustibles alternativos, ¿no? Estuve revisando, les digo, sus tareas, estuve revisando también parte de las presentaciones que les habíamos dado. Y ahorita me gustaría tomarme 5 minutos nada más para decirles algunos facts acerca del hidrógeno antes de pasar como tal a los combustibles alternos, ¿ok? Eh, y me parece que desde la vez pasada les había platicado que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con el hidrógeno es su transporte. Esta es una imagen. Les platicaba que el TEC de Monterrey, bueno, Linde y el TEC de Monterrey tienen una relación ya establecida, grande, de hace tiempo. Sin embargo, en los últimos meses, yo creo, ni siquiera en los últimos meses, sino en los últimos meses, este año principalmente, ha empezado a crecer una alianza grande y fuerte específica para el hidrógeno, ¿no? La gente del INDE quería que evaluáramos la viabilidad para diferentes configuraciones de producción de hidrógeno y bueno, pues ellos nos compartieron algunos datos muy particulares de la industria que ahorita yo les voy a compartir, ¿no? Son datos muy específicos de esta región de Latinoamérica, principalmente quizás Costa Rica, México y pues todos aquellos plantas que tienen alguna relación con Estados Unidos, ¿no? Se imaginarán que en el caso particular de México, por su cercanía a Estados Unidos,
pues el mercado existente del hidrógeno se mueve alrededor de ellos, ¿no? Y tenemos aquí junto a la frontera dos estados muy fuertes de los Estados Unidos, Texas y California. Los dos tienen amplios usos del hidrógeno, por lo cual de los dos lados existen proyectos, debe de existir de algunas de las compañías. En el caso particular de lo que trabajamos, existen con Linde para producción y almacenamiento de los dos lados de la frontera, pues por diferentes razones, ¿no? En algunos casos la operación es más barata de un lado, pero en algunos otros casos el uso, por ejemplo, puede ser más seguro del otro lado, ¿no? Y uno de los principales problemas que nosotros encontramos con el hidrógeno es el transporte, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven, me parece que ya se las había puesto alguna vez, son tanques gigantes, pero como bien les había dicho, cada uno de estos tanques solamente puede transportar 200 kilogramos de hidrógeno, lo cual es nada si consideran el peso total del metal que se necesita, ¿va? ¿Se acuerdan que hemos platicado de el 111 Target, ¿no? Lo que querían o se buscaba que el hidrógeno alcanzara, que era $1 por 1 kilogramo de hidrógeno en una década. Sin embargo, aquí les puse hidrógeno limpio, porque se acordarán que vimos que la mayor cantidad del hidrógeno que se produce en la actualidad es hidrógeno gris que proviene del reformado. Entonces, ese es muy barato y ahorita van a ver algunas grafiquitas. Es muy barato y de hecho sigue siendo mucho más eficiente, incluso en términos de tiempo, hacerlo de la manera tradicional por steam reforming, el reformado de vapor, por lo cual, pues este es uno de los grandes objetivos, ¿no? Otro de los problemas que teníamos con el hidrógeno, más allá de transportarlo, era el almacenarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hidrógeno, al ser un material muy poco denso, ¿ok? Ocupa una cantidad de espacio mucho, muy grande. 1 kilogramo de hidrógeno, bajo condiciones normales y en presión atmosférica, utiliza 11,000 litros. Estos son 11 metros cúbicos. 11 metros cúbicos de hidrógeno a presión atmosférica pesan 1 kilogramo, ¿no? Lo cual es un desperdicio increíble de espacio en la industria, ¿ok? Si nosotros lo transformamos, lo convertimos, sí, un poco transformarlos y lo guardamos como si fuera amoníaco, bueno, pues su valor volumétrico puede disminuir. Y si nosotros quisiéramos llegar a el gas licuado, como a veces sucede con el propano, como a veces sucede con el butano, ocuparía solamente 14 litros. Sin embargo, y ahorita van a ver aquí algunos facts, el lograr esas compresiones es extremadamente difícil, ¿va? ¿Se acuerdan que hemos hablado del hidrógeno limpio que se produce a través de los electrolizadores? ¿Ok? En la actualidad, la presión con las cuales trabajan los electrolizadores son 450 psi, ¿ok? Que es una presión relativamente baja. ¿Por qué? Porque de los 450 psi a los cuales sale el hidrógeno del electrolizador, todavía se necesita subir la presión hasta los 2500 psi para poder alcanzar este transporte. Este transporte que ustedes ven, ¿ok? Para alcanzar los 200 kilogramos por tanque necesitan llegar a 2500 psi, lo cual implica un gasto energético grande solamente de compresión, ¿no? Y resulta que los sistemas de compresión de baja potencia, que gastan menos de 2 megawatts, no funcionan. ¿Por qué? Porque no son capaces de alcanzar las presiones que nosotros necesitamos, lo cual lo hace más caro todavía, ¿no? Estos datos, muchos de estos, literal, la vez pasada que estaba platicando con la gente del INDE, los andaba apuntando justamente cuando estábamos diseñando esta clase, y son datos súper actualizados, serán de 1 o 2 meses atrás a lo mucho. Un electrolizador ya de escala semi-industrial que alcance producciones más allá de los kilowatts y no megawatts que en algún momento pudieran empezar a utilizar para proveer energía a un edificio, a una población o lo que sea, son muy caros, ¿no? La inversión está alrededor de los $2 millones, contando, claro, pues la compra, la instalación y la puesta en marcha de estos electrolizadores, ¿sí? Eh, en la industria, y otra vez les hablo de Linde México y Linde Texas, Linde California, ¿no? Los que se utilizan generalmente son los electrolizadores PEM ácidos, ¿se acuerdan? Que son Proton Exchange Membrane, proton es hidrógeno positivo, que no es otra cosa más que el ácido, ¿ok? Son los más comunes que nosotros utilizamos, ¿va? Ahora, para almacenar el hidrógeno tiene dificultades de almacenamiento muy grandes. Les platicaba que como es el átomo más pequeño que existe,
bueno, pues entonces en muchos casos se puede introducir dentro de la red de átomos de aluminio, entre la red de átomos de el acero, lo cual causa un proceso que se llama embrittlement, que en español sería algo así como, ¿qué sería? Es un tipo como de cristalización. El metal se vuelve mucho, mucho, muy débil porque se empieza a meter hidrógeno, es como si hubieran pequeñas burbujas y bueno, pues con el tiempo se va volviendo débil esta capa, ¿no? Hay diferentes tipos de almacenamiento de hidrógeno y estos son los tipos aceptados solamente por la industria, ¿ok? Los más comunes son del tipo uno, en el cual es una aleación de aluminio y acero. ¿Cuál es la desventaja de estos sistemas de almacenamiento? Que no se puede tener el hidrógeno por mucho tiempo y o no se puede tener en altas presiones, porque si no, pues lo único que sucede es que empieza a difundirse a través de estas membranas, ¿no? En la actualidad se han empezado a desarrollar algunos, incluso del tipo 4, en el cual, y estos ya son de escala industrial, donde tienen un recubrimiento de plástico, son termoplásticos que pueden hasta cierto punto disminuir la cantidad de hidrógeno que se difunde hacia el metal, lo cual pues hace este sistema un poco más durables, ¿no? Y hay algunos casos en los cuales pues se hacen compósitos. Compósitos son una mezcla de materiales plásticos en general, en los cuales se evita el uso de metal por este problema de embrittlement. ¿Cuál es el detalle? Bueno, pues que es mucho, 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 muy caro, ¿no? Eh, en la actualidad las compañías quieren guardar el hidrógeno tal y como sale, ¿no? De los electrolizadores. Como les decía, sale a presiones bajas y hay compañías que están buscando y dicen, bueno, ahora si sale a presiones bajas y me sale muy caro presurizarlo, pues así lo guardaremos y así lo utilizaremos. Y llega a funcionar, sin embargo, esto solamente aplica cuando tenemos áreas muy grandes, por ejemplo, hidrógeno que es producido, hidrógeno verde que es producido en parques solares, donde tienen áreas y pues no es un problema, pero de ahí en fuera es realmente difícil, ¿no? En otros casos, como aquí les dice, el hidrógeno se busca utilizar tal y como sale. Sale y antes de almacenarlo se quema para una celda de combustible, de tal manera que puedo sacar energía a través de generadores y me evito este punto de almacenamiento, obteniendo la producción de electricidad instantáneamente. ¿Cuál es el detalle? Bueno, pues que necesito un proceso continuo de quemado de celda de combustible, ¿okay? Con todo el gasto energético y operativo que eso requiere, mientras que la vida real es que no siempre se tiene la misma necesidad de electricidad, por lo cual pues se va creando la necesidad de almacenamiento y bueno, pues vienen los problemas que estábamos platicando, ¿no? Eh, este es lo que nos dijeron de Linde, literalmente, ¿no? Ellos no dijeron, nosotros Linde lo queremos hacer porque pues, supongo que ellos se dieron cuenta que no va a suceder. Y ellos me decían, bueno, la idealidad era $1 por megawatt, no, no está funcionando. Y aquí fíjense, licuar el hidrógeno cuesta hasta $12 el kilogramo, ¿no? Simplemente son costos muy grandes, es muy alto. Y si ustedes se dan cuenta, está muy lejos de este objetivo. Este objetivo que aquí les poníamos, el objetivo 111, se refiere a la producción de hidrógeno. Y por eso es que mucha gente dice, bueno, se pudiera alcanzar, sí, pero solamente cuando hablamos de la producción. Falta el almacenamiento y falta el transporte, ¿va? Cuando eso sucede, pues se le suman costos asociados, como lo es quien ha intentado licuarlo. Licuarlo es convertirlo a líquido, pasarlo de bajas presiones a presiones suficientemente altas, toma cantidades grandes, $12 por kilogramo, y ellos consideraban que todavía a 10 kilogramos, perdón, a $10 por kilogramo, vendiéndolo y ya desarrollando toda una infraestructura, pudiera llegar a ser económicamente viable. Sin embargo, ellos decían, aún con $10 el kilogramo, al 2025 no es viable, pero bueno, pues se pueden hacer las inversiones siempre y que nos garanticen que ese precio se va a mantener, esperando nosotros que a lo largo del tiempo el costo y la demanda de hidrógeno pues vaya subiendo, ¿no? Los sistemas de almacenamiento tradicionales, los que trabaja Linde, Linde tiene un electrolizador grande en Monterrey, me parece que tiene uno pequeño en la Ciudad de México y uno intermedio en el Estado de México, cerca de Toluca, me parece que es Lerma. Eh, bueno, ¿y cuál es el problema?
Almacenarlo también es carísimo, ¿no? Aquí estoy hablando de sistemas de almacenamiento que cuestan más o menos $150,000, pero son sistemas de almacenamiento que no licúan. Todavía son sistemas de almacenamiento que lo mantienen como gas presurizado, sí, pero no licuado, más o menos serían algo así, ¿no? Si se dan cuenta, se le reduce mucho el volumen, pero pues el costo es importante. Y licuarlo, más allá de que sea carísimo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque necesitaríamos llegar por ahí de los menos 250 grados centígrados. El hidrógeno, por ser la molécula más pequeña que existe, es la molécula más difícil de licuar, la que va a tener su punto de fusión más bajo y más cerca del cero absoluto, por lo cual es carísimo intentar licuar, ¿no? Se puede, o sea, técnicamente es posible, económicamente pues no es tan viable, ¿ok? Bueno, aquí, este es el desglose de el hidrógeno actualmente en la industria, ¿ok? Lo que les estoy poniendo aquí es en la industria. Hay muchos sistemas experimentales a pequeña escala, hay muchos sistemas a lo mejor en las universidades que existen donde se estudian estos procesos. Sin embargo, este diagrama de Sankey que les estoy mostrando es de la industria, principalmente industria de Norteamérica, donde sí está contemplado México, no está contemplado ni Centro ni Sudamérica, sin embargo sí está contemplado Puerto Rico, y bueno, pues como más o menos ya habíamos visto, generalmente el hidrógeno se está produciendo a través de procesos grises, ya sea por carbón. El carbón va a proveer la energía y va a proveer el CO2 para este reformado. Se puede hacer también a través de gas natural, ¿se acuerdan que es metano? Donde el metano se quema, se forma monóxido de carbono, se hace el reformado y pues produzco el hidrógeno, ¿no? Se hace a través de petróleo, petróleo crudo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estos procesos de gasificación, donde otra vez es la misma reacción, solamente con moléculas un poco más grandes? Sí se crea. Hay sistemas importantes de producción de biomasa. Aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración. La biomasa, hoy vamos a platicar un poquito más y me parece que les había dicho un poquito la vez pasada. Hidrógeno, ¿va? En esta cuenta de 83,1, me parece que son toneladas métricas, se está tomando en cuenta el metano que se produce por biomasa y que después se reforma. El gas natural es metano que proviene del subsuelo, metano fósil, si lo quieren ver. En el caso de la biomasa se forman dos cosas. Por un lado, el metano que se reforma para producir hidrógeno y por otro lado, una pequeña fracción de hidrógeno que directamente pues ya se cuenta como hidrógeno. Entonces, esta parte de la biomasa tiene un poquito de truco porque no es el paso directo, no es que toda esa biomasa haya producido hidrógeno, es un poquito de biomasa que produjo metano y ya después se reformó, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, pues la electrólisis es poca, realmente no es tan importante, ya empieza a haber por ahí algunos detalles. Si esto lo vemos en conjunto global, va a variar un poco, ¿no? Y de este lado es para qué se utiliza, ¿va? Mucho se está utilizando como gas de uso normal, acompañado, por ejemplo, de metano, que es el gas natural. El gas natural se supone que es puro metano con hidrógeno. De hecho, hay regulación y norms para específicamente la composición para considerar a un gas natural seguro, ¿ok? Algunos se utilizan para transporte. Habrán visto que ya por ahí hay algunos vehículos experimentales con celdas de combustibles. De hecho, FCV significa eso, Fuel Cell Vehicles, ¿right? A veces se utiliza como feedstock. ¿Qué es un feedstock? Es una materia prima. ¿Se acuerdan que les platicaba que el hidrógeno en muchos casos se utiliza para meterlo dentro de las moléculas y producir alcanos, producir parafinas, producir etileno, polietileno, todo esto? Bueno, pues aquí se utiliza también en algunos casos en combinación con metano para producir electricidad. Ahorita les platico ciclos combinados, por ejemplo, que se utilizan, y bueno, pues una pequeña fracción que se pierde, ¿no? Aquí hay algunos otros datos. La producción actual son, en términos energéticos, 55 kilowatts hora por kilogramo de hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de energía que yo estoy introduciendo se queda muy cerca de la cantidad de energía potencial que yo pudiera sacar del hidrógeno, de tal manera que energéticamente pues todavía no es viable, puede ser muy viable ambientalmente, puede ser muy viable incluso socialmente, pero económica y energéticamente todavía no lo logramos, ¿no? Los estimados, esto es para estos datos que ahorita les estoy dando son para los electrolizadores del INDE, los de la compañía específica del INDE, que bueno, pues es una de las líderes del mercado y si bien hay otras
Praxair, ah, Praxair, antes que esté Infra la compró Praxair, pero bueno, los estimados que ellos tienen es que más o menos utilizan 16 litros de agua por kilogramo de hidrógeno, de los cuales 10 y 12 se pierden como en la electrólisis, ¿no? Nada más algunos detalles. Linde, y supongo que muchas de las compañías líderes, no les gustan los electrolizadores alcalinos. ¿Por qué? Porque utilizan cantidades muy grandes de hidróxido de potasio. Aquí ustedes lo pueden ver, 40% de masa sobre volumen. Esto es, cada 100 litros de esta solución, 40 kilogramos son hidróxido de potasio, que no siempre se puede recuperar, y algo más, no puede ser desechado fácilmente, a diferencia de otros componentes. El hidróxido de potasio está regulado, en algunos casos no se debe tirar al alcantarillado, lo cual pues produce mayores problemas, y por eso es que el INDE dice, ¿sabes qué? La verdad es que yo no lo quiero utilizar, ¿no? Existen muchos proyectos, si ustedes se dan cuenta, eso me parece que debe ser como 2023, si no mal recuerdo, 2024. Hay muchísimos proyectos. Sin embargo, es importante notar que muchos de estos proyectos realmente son eso, proyectos, proyecciones. No son sistemas que ya estén funcionando, y no son sistemas que estén en funcionamiento o se hayan puesto en marcha totalmente, ¿no? Eh, ok, esto se los voy a dejar para que después lo vayan a ver con más detalle. Y esta gráfica me parece muy interesante, y con eso ahorita vamos a cerrar la parte del hidrógeno, ¿va? El hidrógeno, en la actualidad, en muchos lados, es un hype, es como una moda, ¿no? Donde todos queremos subirnos al hype del hidrógeno, todos queremos producir el hidrógeno. ¿Por qué? Porque pues se está planteando que va a ser la solución a todos los problemas del futuro, ¿no? Sin embargo, eso no va a suceder, ¿verdad? O sea, nada nos va a solucionar todos los problemas, y de hecho existe esta curva en la cual nos explica en realidad lo que va a suceder, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos al inicio, ¿ok? Un desarrollo de estas tecnologías, y en muchos lugares, Latinoamérica, me parece que estamos en esta parte, las expectativas en algunos casos irreales, donde decimos, bueno, si empezamos a invertir en hidrógeno, 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 pues todo el mundo nos va a venir a comprar hidrógeno, y pues a lo mejor Latinoamérica va a salir de todos sus problemas. Sin embargo, conforme se empiezan a implementar, conforme se empiezan a aprobar proyectos, algunos se dan y algunos otros no, porque la verdad es que muchos de ellos pues se medio implementan, se medio ejecutan, pero no llegan a ningún término, empieza esta decepción. ¿Qué es lo que sucede? Problemas técnicos, problemas logísticos, a veces no se encuentra personal capacitado, de tal manera que en muchos casos empieza a caer la utilización. Esta curva que ustedes ven suele suceder para diferentes tecnologías. Esta está adaptada particularmente para el hidrógeno, ¿ok? Y después de esto, pues se llega a un punto intermedio en el cual, bueno, las compañías dicen, sí, creo que el hidrógeno puede funcionar. Sin embargo, debemos de tener cuidado con estas expectativas, y bueno, pues ya es cuando se empieza a desarrollar estas cadenas de producción, como ustedes se dan cuenta, después de la disolución, de la decepción, de las expectativas tan irreales. Bueno, pues se hace como un segundo ciclo de reaprendizaje, y bueno, pues se han empezado a desarrollar estas tecnologías maduras, ¿no? Estados Unidos, China, Europa, muchos de ellos ya se encuentran entre la curva de aprendizaje y la curva de productividad, y bueno, en gris nada más son los recursos, las ganancias que yo pudiera tener. Las ganancias realmente solamente se empiezan a ver, se empiezan a poder contar una vez que pasamos estas curvas de decepción, ¿no? En todo esto, cuando tenemos expectativas irreales, todo lo que nosotros metemos de inversión muchas veces se pierde, y en algunos casos, cuando la pérdida es muy grande, pues empiezan a abandonar los proyectos. Y bueno, si es que hay alguien que diga, bueno, yo ya conocí, ya vi de otras experiencias que sí puede funcionar, es cuando se puede alcanzar estas ganancias, ¿no? Esta última gráfica nada más para que lo observen. Este es el costo actual en dólares por kilogramo, en gris, pues del hidrógeno gris. Si ustedes se dan cuenta, es baratísimo, es muy barato. El petróleo es barato, y estos procesos de reformado, como les decía, a veces incluso utilizan el calor residual de otros procesos, de tal manera que son relativamente baratos. Ya se han ensayado mucho, ya se han estandarizado mucho, por lo cual, pues
alcanzar eso, y aquí fíjense las previsiones, es las que nosotros tenemos, por ejemplo, para hidrógeno azul o hidrógeno verde, todavía los costos son muy altos, ¿no? Todavía no es competitivo simplemente contra el hidrógeno gris, y en muchos casos lo que se busca es a lo largo del tiempo ir desarrollando proyectos, ir desarrollando tecnología que haga que se acerque a el costo del hidrógeno gris. Si ustedes se dan cuenta, aún al 2050 no se alcanza el mismo precio, ¿no? Y esta es una proyección. Y ustedes saben que en la vida real las proyecciones pues muchas veces se quedan cortas, por lo cual yo considero que para aún el 2040 todavía vamos a estar lejos en precios de hidrógeno renovable con respecto al hidrógeno gris, ¿no? Con todos esos detalles. Entonces, bueno, nada más para ir cerrando esta parte de hidrógeno, o sea, tiene mucho futuro, hay mucho interés, pero sí me gustaría que quizás piensen, impriman esta imagen y se la pongan en su escritorio y traten de comprender que esto del hidrógeno, esta tecnología del hidrógeno, puede funcionar y muy probablemente va a funcionar, pero hay que tener mucho cuidado con las expectativas irreales y aunque esas expectativas en algún momento sean muy altas, darnos cuenta que siempre tienen un lado positivo y si bien pues se requieren inversiones y mucho trabajo, se puede alcanzar. China lo está logrando. ¿Ah? Ok, ¿les parece ahora? Vamos a pasar a el módulo 2, ¿sí? Que son combustibles alternativos. Y aquí les voy a hablar de diferentes fuentes de energía. Sin embargo, desde aquí es importante hablar de los combustibles. Un combustible, como su nombre lo indica, pues muy probablemente va a pasar por un proceso de combustión, de tal manera que, por ejemplo, el hidrógeno, cuando se quemen celdas de combustible, lo puedo considerar un combustible. Sin embargo, el hidrógeno, cuando yo lo produzco, lo almaceno y lo tengo, pero lo utilizo quizás en algún proceso químico, ahí no es un combustible, ¿va? Entonces, les voy a platicar algunas fuentes de energía y los combustibles, porque no toda fuente de energía es combustible. Miguel, lo escucho. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué Me tal? pareció muy interesante la gráfica que acaba de presentar en esta de las expectativas de la fase de realización. Es la primera vez que veo una gráfica de este tipo, bueno, donde se incorporan también aspectos digamos, de percepción, ¿no? ¿Cómo se elaboran estas gráficas? O sea, porque el hidrógeno es solamente una, bueno, es uno de tantos, digamos, expectativas, tecnologías de donde se está esperando, pues, un gran desarrollo, pero podría, digamos, extenderse este tipo como que de gráficos a otro tipo de proyectos o incluso dentro de los negocios, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo para una compañía y tenemos un proyecto muy grande, creo que bueno, es de bastante valor. Si pudiera compartirme más adelante cómo se elaboran más o menos este tipo de gráficos. Estas curvas se llaman curvas de implementación tecnológica y la mayoría de ellas van a tener esta forma. Pasando desde 1900 con la gasolina existió, a lo mejor no tan pronunciadas estos hypes, pero en la mayoría de los casos sucede. Entonces, usted puede buscar así como déjeme ver, podría ser así como curva de implementación tecnológica, y ya usted pone la tecnología. Incluso, por Ok, ejemplo, adopción de nuevas tecnologías, criptomonedas también existe, y en el caso de las sí. criptomonedas es súper claro porque esto existió, ¿no? Y si usted se da cuenta, tanto el eje X como el eje Y aquí no tienen unidades. Para el hidrógeno se le pueden poner unidades, pero va a tener su propio rango de unidades, ¿no? Si el mercado es relativamente pequeño, a lo mejor se quedan en los millones de dólares. Si lo extrapoláramos, por ejemplo, a lo que ha sucedido con, por ejemplo, los paneles solares, a lo mejor ahí ya alcanzamos los billones de dólares, y también el eje X. El hidrógeno, la verdad es que se ha desarrollado súper rápido. Y este eje X, en el caso del hidrógeno, a lo mejor son 20 años. Mientras que, por ejemplo, en el caso de las tecnologías fotovoltaicas, a lo mejor son 20 años. En el caso del petróleo, pues ya van 120 años, ¿no? Entonces, la mayoría de las nuevas tecnologías van a tener una curva más o menos de esta forma. En algunos casos, esta parte de delusion o de decepción es baja, pero tiende a existir, ¿no? Si ustedes ven quizás videos
viejitos de la adopción de los carros como solución, en algún momento se pensó que iban a resolver todo y hubo quien diseñó carros para una sola persona, muy poco eficientes. Entonces, muchos de esos adelantos que a lo mejor no llegaron, pasa, por ejemplo, también mucho en la aviación. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en los 70s, aquí hubo el hype de los aviones supersónicos, no funcionaron y apenas ahorita quizás se empiezan a desarrollar otra vez. Entonces, la mayoría de las tecnologías tienen este tipo de forma, ¿no? Entonces, lo puede buscar de manera general como curva de adopción de tecnología, ¿no? Correcto, muy bien. Muchísimas Perfecto. gracias. De nada. Entonces, les platicaba, combustibles alternativos. Estoy utilizando y voy a utilizar mucho esta palabra combustibles, que es diferente de fuentes de energía. Un combustible se entiende que va a pasar por un proceso de combustión, por lo cual ahorita me voy a estar centrando en aquellos materiales que yo obtengo para quemar y después obtener energía. Por lo cual, se imaginarán, los sistemas fotovoltaicos y los sistemas eólicos teóricamente no entrarían en esta clasificación. Les voy a platicar un poquito de ellos, pero no deberían entrar en esta clasificación porque no hay una combustión como tal, ¿va? Son fuentes de energía, pero no son combustibles. Y cuando hablamos de combustibles como tal, de quemar, surge una gran pregunta: ¿quién necesita estos combustibles? Si ustedes los piensan, la combustión es un proceso útil, sobre todo cuando la gente no tiene ninguna otra forma de energía y es una forma fácil de obtener calor y energía. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo tuviera un sistema fotovoltaico, lo primero que me va a dar es energía y esa energía yo la voy a tener que convertir en calor. Mientras que en los combustibles, por el simple hecho de la combustión, los dos vienen muy juntos uno con otro, van interrelacionados. De aquí que el interés de desarrollar muchos de los combustibles alternativos en muchos países se basa en podérselos proveer a las poblaciones pequeñas y a las poblaciones rurales. Dentro de todos los combustibles alternativos que hay, porque ahorita les voy a enseñar que hay N cantidad de combustibles alternativos, generalmente se clasifican en lo que son los gases, en lo que son los alcoholes y en lo que son los aceites, ¿va? Los más comunes y la tecnología más grande y más desarrollada es para los gases o también conocidos como biogás. ¿Y por qué? Porque el biogás bien producido, bien tratado y bien almacenado puede alcanzar incluso la calidad de gas natural. Tiene sus detalles, ahorita lo vemos, ¿va? Como les platicaba, el interés de desarrollar estos combustibles alternativos en muchos casos es apoyar a las comunidades rurales. Son estos sistemas descentralizados o estos sistemas que llaman off the grid, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en México sucede mucho, sobre todo en estas épocas de calor, la producción de energía eléctrica en México es apenas por encimita del consumo. Sin embargo, habrá épocas, ahorita ya son lluvias, pero hace como 1 o 2 meses, la cantidad de calor, por ejemplo, en Monterrey, en toda la parte norte, pues es muy grande, ¿no? De tal manera que se tiene que echar mano de sistemas de refrigeración, lo cual hace que a veces la cantidad de energía que el país está demandando es mayor a la cantidad de energía producida. ¿Y qué sucede? Pues los apagones, ¿no? Las soluciones a esto son dos. Número uno, fortalecer la red pública, que es viable, pero implica inversiones mucho, muy grandes, inversiones millonarias. Y la otra opción que es desarrollar pequeñas redes independientes o redes semi-independientes en las cuales yo puedo introducir energía, pero trate lo más posible evitar tomar energía. Son redes que inyectan más que tomar. Son microredes. ¿Y dónde se utilizan? Bueno, pues generalmente se utilizan en lugares que estén relativamente aislados, ¿sí? Y si ustedes observan acá, algunos de los países que tienen mayor cantidad de población rural al mismo tiempo que mayor cantidad de población en general, son países, por ejemplo, como India, como Nigeria y como China. El caso de Nigeria y estos países de África son diferentes, ahorita no los vamos a discutir mucho porque ellos no son como tal desarrolladores de tecnología. Sin embargo, si ustedes ven China e India, habrán escuchado, habrán visto y sabrán, esta es Indonesia también, que tiene una población grande, aquí están las Filipinas, que también son poblaciones grandes y rurales. El caso particular de China e India, ellos han empezado a desarrollar sus propias microredes de producción de energía, ¿no? Pueblos enteros que nunca estuvieron conectados a la red pública, de tal manera que
Antes de conectarlos a la red pública, el gobierno dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer tu propia red para que tú la manejes, tú solito creas tu energía, tú solito la consumes y si en algún momento tienes mayor cantidad de energía o energía que te sobre, la puedes inyectar a la red pública de tal manera que de alguna forma yo estoy siempre aumentando la cantidad total de energía que existe en el país, aunque la cantidad de energía en la red pública se mantenga de manera más o menos estable, ¿no? Eh, el caso de India, el caso de China han desarrollado tecnologías principalmente para biogás, que es el que está un poco más maduro, ¿ok? Y se han desarrollado desde las grandes centrales de producción de biogás, ahorita les enseño algunas fotos, hasta estas pequeñas centrales que se hacen para una familia, para dos familias, para un establo, para 50, 100 animales, 20, 30 personas, lo cual le da una flexibilidad que pocos otros sistemas. Ahora, alguien me dirá, bueno, pues también están los sistemas fotovoltaicos, claro, y la verdad es que los sistemas fotovoltaicos en muchos casos también aplican para las poblaciones rurales, solamente que, como les decía al inicio, ahorita estamos hablando de combustibles. El rey hoy por hoy de las energías alternativas, por capacidad, por facilidad y por todo, son los sistemas fotovoltaicos, sí, aún más que el hidrógeno porque son más baratos. Sin embargo, pues creo que a lo largo de su maestría, de sus materias, ven mucho de energía fotovoltaica. Ahorita les platico cosas bien simples que seguramente ya saben, pero nada más para no perder perspectiva, ¿no? No es que me esté comiendo la energía fotovoltaica, simplemente me estoy centrando en los combustibles, ¿no? Entonces, algo bien particular, la cantidad de energía que cada uno de nosotros consume cada vez va subiendo más, ¿no? Ahorita yo estoy aquí en mi escritorio y por lo que estoy viendo tengo mi laptop, mi computadora, la luz, mis audífonos, mi celular y por ahí tengo una tablet. Son 5 o 6 aparatos solamente para mí en mi oficina y cuando yo vaya a casa y tenga más, pues un día estaba haciendo cuentas con algunos compañeros en una casa, tomen en cuenta todo lo que compartimos, podía llegar a ver hasta 8 o 9 dispositivos por persona, ¿no? Cada vez los dispositivos pues tienen mayores funciones y van a gastar mayor cantidad de electricidad, por lo cual la electrificación, que es lo que les decía, el pasar de una comunidad aislada totalmente a una comunidad con energía, pues se tiene que hacer con una perspectiva a futuro. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos lograr esta electrificación, y ahí van a ver por qué en muchos casos se busca ir directamente a las fuentes de energía y producirlas antes de conectarlas a la red. ¿Va? ¿Cuál es el problema? Sistemas de distribución antiguos. ¿No? Piensen otra vez en países en vías de desarrollo o zonas rurales, pueden ser países de gran desarrollo. Piensen en los Estados Unidos, que es un país muy grande, muy desarrollado, pero con muchas zonas rurales. ¿Ok? Las necesidades energéticas de nosotros al 2025 son muy grandes y muy diferentes a las que tuviéramos en los 90. Y si mi zona rural está siendo conectada o tiene a su alrededor sistemas viejos, simplemente la energía no va a ser suficiente, la capacidad de transmisión es baja, por lo cual pues tendría que cambiar desde ahí todo mi sistema, ¿no? Como aquí nos dice, están diseñados para una capacidad limitada, que en aquella época, los 90, los 2000 fue suficiente, sin embargo, pues ya no lo es, ¿no? Cuando nosotros hablamos de poblaciones rurales, los costos son altos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la tecnología no está disponible, porque no hay agentes capacitados, se necesita importar, se necesita transportar por muchos lados, lo cual pues en algunos casos también dificulta la electrificación por medios tradicionales. Electrificación por medios tradicionales es simplemente tirar nuevas líneas hacia estas comunidades aisladas, por lo cual pues no siempre es la mejor opción, ¿no? Ok, obviamente los costos de transmisión aumentan conforme aumentan las distancias y aquí ya nos vamos acercando. Para que yo pueda decir, este combustible funciona y este combustible no funciona, o yo prefiero utilizar este combustible, esta gráfica es bien importante. ¿Va? Nos dice 4 cosas, que es infraestructura. Infraestructura natural son los accidentes del paisaje, ¿no? Una infraestructura natural muy buena o ideal quizás sería una cascada que me permitiera poner sistemas de producción hidro, ¿no? Sin embargo, pues no siempre va a existir, ¿va? Infraestructura social, ¿qué es? La infraestructura social es algo bien particular que existe mucho en países en vía de desarrollo, pero existe poco en países desarrollados. La infraestructura social es
cuando nosotros en México tenemos una calle que se cerró por un charco y la gente empieza a poner piedras. Eso es infraestructura social. Cuando se cayó la barda y la gente empieza a poner troncos para crear esa separación, esa es infraestructura social. No es infraestructura planeada, es infraestructura que se desarrolla por la misma población, pero no de una manera ingenieril, que es justamente otro tipo de infraestructura, que se da, como ustedes lo pueden ver mucho, en las ciudades. Las ciudades son básicamente ingeniería, perdón, infraestructura ingenieril y también existe la infraestructura institucional. Estas dos van interrelacionadas. La única diferencia es que la infraestructura institucional es la que es proveída por las instituciones, generalmente el gobierno. Y como ustedes pueden observar, bueno, pues en las ciudades tenemos mucha infraestructura ingenieril y mucha infraestructura institucional, ¿no? O sea, son los lugares más desarrollados, mientras que en las zonas rurales no siempre va a suceder así. Lo que yo voy a tener principalmente es infraestructura natural, accidentes del paisaje y trabajar con eso que yo tengo, e infraestructura social, que es lo que la gente ha creado, ¿no? Si ahora nos vamos pensando un poquito como fuente de energía, bueno, pues la infraestructura natural pueden ser los bosques que en algunos casos van a producir residuos vegetales. Esos residuos vegetales, bajo ciertas condiciones, yo lo puedo convertir en energía, ¿no? En el caso de la infraestructura social, son, por ejemplo, los establos que están delimitados de una manera artesanal. Esos establos en algún momento van a tener desechos y esos desechos, bajo ciertos procesos, yo los voy a poder convertir en energía, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto puede suceder de manera muy fácil y simple en un sistema rural, cosa que no puede suceder en un sistema urbano. ¿Por qué? Porque la infraestructura ingenieril, la infraestructura institucional, en muchos casos incluso regula la existencia de infraestructura social e infraestructura natural. ¿A qué me refiero? Aunque en una ciudad existe infraestructura natural, esto es que haya parques, que haya incluso zoológicos, que haya animales, yo no puedo llegar y tomar las hojas para convertirlas en energía. Yo no puedo tomar los restos de animales, los restos de comida del municipio para convertirlos en energía, al menos no yo usuario. En todo caso, ¿quién lo tendría que hacer? El gobierno. Y cuando lo hace el gobierno se convierte otra vez en infraestructura institucional, ¿no? Idealmente, ingenieril, no siempre, pero idealmente ingenieril, que me permite pues un adecuado desarrollo, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, muchas de estas energías alternativas o renovables, que son interrelacionadas, pero no son lo mismo, no siempre son suficientes por sí mismas, de tal manera que en muchos casos se busca la integración, hacer entre varias diferentes tecnologías descentralizadas algo que me permita en conjunto crear suficiente energía para ahora sí poder echar a andar una comunidad, un país, una planta, una industria, lo que sea que ustedes quieran, ¿no? Y a pesar de que a lo mejor pueda sonar un poco difícil, no lo es tanto siempre y cuando otra vez se cuente, número uno, pues con la disposición, número dos, con los recursos y número tres, con la voluntad política. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, estas son energías alternativas no combustibles, por ejemplo, la energía eólica y la energía solar, ya sea por concentradores o ya sea fotovoltaica. En muchos casos lo que tengo que hacer que es llevar a cabo la conversión de energía, si es que yo la estoy intentando introducir a la red pública, ¿no? Recuerden que la mayoría de nosotros en la red pública utilizamos corriente alterna y muchos de estos sistemas de movimiento, como puede ser la energía eólica, producen corriente directa, los sistemas fotovoltaicos también producen corriente directa, por lo cual en muchos casos son necesarios inversores. Esos inversores no siempre son tan accesibles para la población en general, por lo cual se necesita la voluntad política pues, para lograr esta parte, ¿no? En el caso del hidrógeno, pues como se darán cuenta y con lo que hemos platicado, es difícil producir hidrógeno a pequeña escala. No es que no se pueda, sin embargo, tener las cantidades para tener suficiente hidrógeno y poderlo utilizar de manera adecuada o como lo haríamos con cualquier otro combustible es relativamente difícil, ¿ok? Y aquí nada más algunas pequeñas especificaciones para ahora sí irnos acercando a combustibles, ¿va? Desde ahorita habrán visto que les hablo mucho del biogás, del biogás, del biogás, cuando les hablo de
biocombustibles. No es que sea el único, sin embargo, es el más desarrollado, el que se puede producir en mayores cantidades, el que, esto sí, aunque es un gas, a diferencia del hidrógeno, sí se puede comprimir, sí se puede licuar y sí se puede transportar pues de manera mucho más eficiente que el hidrógeno. Su capacidad calorífica va a ser menor, sí, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, por toda esta practicidad asociada a la liquefacción y al transporte, el biogás hasta ahorita en la mayoría de los países ha posicionado como la energía o el combustible alternativo de mayor renombre, ¿no? La energía solar, les decía, es también el rey en su propia categoría, que serían las fuentes de energía, que no combustibles, ¿ok? Y si nosotros vemos a todas las diferentes fuentes de energía alternativas, a lo mejor pueden encontrar ustedes más, pero las principales categorías son estas. La energía solar puede ser tanto térmica con concentradores o fotovoltaica con los paneles, los sistemas de producción de energía eólica. Aquí hay algo bien particular. La producción de energía eólica, a diferencia de los sistemas solares que podemos tener todo el mundo en casa, a veces tiene algunos detalles. ¿Por qué? Es difícil tener un generador solar por mí mismo. No porque no lo pueda invertir, sino porque ustedes saben que son grandes y son piezas en movimiento. Como buenos ingenieros, ustedes sabrán que todo lo que esté en movimiento siempre representa un mayor riesgo que aquella pieza que no se encuentra en movimiento, ¿no? En el caso de los sistemas solares fotovoltaicos, si ustedes lo piensan, realmente las partes móviles son mínimas, ¿no? Siempre existe, bueno, pues un riesgo de cortocircuito, de sobrecarga, sí, pero eso existe en cualquier otro sistema. El problema con la energía eólica es que son piezas con un movimiento muy grande y en la mayoría de los casos se necesita alguien calificado que le dé mantenimiento. ¿Por qué? Imagínense un sistema eólico que esté funcionando por mucho tiempo sin mantenimiento, esté en movimiento, son sistemas pesados, son sistemas a gran altura, por lo cual el día que hay un accidente, pues la pieza va a estar cayendo a una velocidad y va a estar rotando, lo cual representa un riesgo enorme, ¿no? Mientras que en el caso de los sistemas fotovoltaicos no es que no haya riesgos asociados, siempre existen los riesgos de sobrecarga, como les decía, es mucho más fácil simplemente cortar un cable, se pierde la inversión, pero el riesgo asociado es menor, ¿no? Energía marina es similar a la producción de energía hidroeléctrica, ¿ok? Hay algunos sistemas ahí todavía experimentales donde se saca energía a través de las olas y existen y funcionan, sí, simplemente que ahorita me estoy centrando en aquellos sistemas ya bien establecidos, ¿no? Aquellos que ya existen a gran escala y aquellos en los cuales ustedes pueden conseguir un contratista que les instale 1, 2, 3 megawatts, lo que sea que ustedes necesiten, cosa que con estos sistemas maremotrices, a los habrán visto, son generadores que funcionan con las olas, sí se ha desarrollado la tecnología, pero no es tan disponible a nosotros, ¿no? Los sistemas hidroeléctricos funcionan. ¿Cuál es el detalle en la mayoría de los países? El agua es un bien común, ¿no? Entonces, teóricamente, al menos en México, es difícil que un privado tenga o sea dueño de un río. Los ríos, los cuerpos de agua, por lo general, son propiedad de la nación, son propiedad federal o al menos del Estado, por lo cual, pues un privado, a menos que tenga una concesión o que el gobierno le haya dado el permiso, pues no los puede instalar tan fácil, ¿no? De ahí en fuera, pues de que se puede, ¿no? Si tienen a lo mejor ustedes un pequeño arroyo dentro de su propiedad, teóricamente lo podrían hacer, aunque la realidad es que deberían avisarle a la Secretaría de Energía, ¿no? Energía geotermal funciona, sí, sí existe, pero otra vez son sistemas grandes, son sistemas peligrosos, son sistemas en movimiento, al final están utilizando todos estos escapes y en muchos casos se encuentran en zonas donde el gobierno pues es el dueño o al menos tiene la potestad sobre estas tierras, por lo cual no siempre aplica tanto. Y finalmente, la bioenergía, en las cuales la fuente es la biomasa. Esto es algo simple. ¿Por qué? Porque la biomasa está literal en todos lados, ¿no? Quizás en los desiertos no, pero esto en la mayoría de los lugares es algo que no es que le pertenezca al Estado, o sea, la biomasa es 1 kilo de lechugas, es mi lechuga y yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, comérmela o convertirla en residuos, ¿no? Ok, estas son fuentes de energía. Me voy a empezar a acercar un poquito a aquellas fuentes de energía que son más viables y que nosotros vemos más en el día a día, ¿sí?
como aquí les puse bien, bueno, pues el solar, la energía solar fotovoltaica es la reina en la actualidad, sin embargo, otra vez, no es combustible, es fuente de energía, pero aquí en verde sí les puse la biomasa y particularmente el biogás, ¿va? ¿Por qué otra vez? Porque el biogás es la tecnología más madura. ¿Y cuál es su principal ventaja? Es que puedo utilizar desechos para crear energía, ¿no? Ahorita, bueno, ustedes ya hicieron de hecho su tarea de las generaciones de combustible y se recordarán que la primera generación de biocombustibles era aquella en la cual ustedes pueden utilizar cualquier cosa, incluidas los que son alimentos. Arroz y fermentarlo, caña de azúcar y fermentarla, girasol o aceite de girasol y convertirlo en aceite, a lo mejor los residuos de comida de entrada convertirlos a biogás o la planta completa convertirla a biogás. Es la primera generación y funciona bien, sí. ¿Cuál es el problema? Que estoy poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de esa región, por lo cual pues no se busca y en la actualidad lo que se está buscando es que sean residuos que yo pueda convertir en energía. ¿Cuál es la desventaja? Me estoy acercando ahora a los combustibles alternativos y la mayoría de los combustibles alternativos, salvo muy honrosas excepciones, provienen de la biomasa. ¿Va? ¿Cuál es el problema de la biomasa? Todos los seres vivos en este planeta tenemos un montón de agua, ¿no? Las plantas, ahorita que les puse el ejemplo de la lechuga, son 90-95% de agua, lo cual me crea un gran problema. La logística de transporte es difícil. ¿Qué se ha buscado hacer? Bueno, pues hay gente que lo seca, ¿y cómo lo seca? Lo puede secar a el aire libre, lo cual me puede provocar problemas de contaminación y también puede provocar problemas sanitarios. Lo puedo secar con calor, lo cual pues quizás sería un poco paradójico porque estoy utilizando calor para secar algo que al final va a producir energía que va a producir otro calor. Entonces sería como utilizar parte de la energía que voy a sacar solamente para secarlas. Se hace, sí, pero quizás aún pueda haber avances en ese tipo de sistemas, ¿no? Lo que nosotros queremos es buscar esta circularidad, o sea, por el simple hecho de que cuando nosotros utilizamos los residuos, pues estamos por un lado resolviendo el problema de la contaminación y por otro lado estoy produciendo energía. Entonces sería un poco como aprovechar estas dos desventajas y convertirlas en una gran ventaja, ¿no? Aquí para que lo tengan en perspectiva con otros sistemas, les puse el hidrógeno porque, bueno, pues al final parte de la materia es hidrógeno, aunque estemos en otro módulo, ¿ok? Les puse la energía eólica como referencia porque en muchos países es muy utilizada, sobre todo en los países de Europa Occidental, de Europa del Norte, pero otra vez es como referencia porque para personas, yo, usted, alguien en Oaxaca, alguien en Veracruz, es difícil tener su propio sistema eólico. ¿Se podrá? Técnicamente sí, pero regulatoriamente no. Y bueno, les estoy poniendo también el sistema fotovoltaico, porque como les digo, pues es el rey de las fuentes de energía alternativas, ¿no? En el caso del biogás, ahorita sí ya me voy para ser específico. ¿Por qué? Porque los rangos pueden variar muchísimo. Si yo hablo de biomasa y dijera, quiero crear algún biocombustible a través de biomasa, yo puedo crear otra vez alguna de estas tres cosas. Biogás, ¿ok? Bioalcohol o alcoholes, los que sean, y bioaceites, entre los cuales está incluido el biodiesel. ¿Ah? En el caso del biogás, aquí les estoy poniendo los valores para sistemas industriales, o sea, ya a gran escala. ¿Por qué? Porque el biogás, primero el biogás y después el biodiesel, son los que ya están en la madurez tecnológica, son los cuales ya se producen a gran escala, y bueno, cuando son grandes ya de una manera industrial, el biogás puede representar costos de inversión pues relativamente grandes, ¿no? Sin embargo, la gran ventaja es que se puede implementar en muchos lugares, principalmente en zonas rurales. Y fíjense aquí la comparativa de los costos de las energías alternativas, no solo combustibles. ¿Ah? Si ustedes se dan cuenta, y creo que en nuestro periodo de vida lo hemos visto, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando era niño comprar un panel solar era imposible, era carísimo, ¿no? Mientras que en la actualidad el costo ha bajado terriblemente, ¿no? Se espera, de hecho, que para el futuro el costo de los paneles solares, al menos en México y Norteamérica, suba un poquito. ¿Por qué? Porque en los últimos 10, 15 años, la mayoría de los paneles solares eran hechos en China
o eran componentes chinos ensamblados en cada uno de los países, lo cual ayudó a bajar muchísimo, muchísimo, muchísimo el precio. Sin embargo, ustedes saben que con los movimientos políticos actuales, pues se está buscando limitar hasta cierto punto la cantidad de importaciones chinas, al menos para nosotros Norteamérica y que estamos siendo parte de esta esfera de influencia americana, pero por todo lo demás, si ustedes se pueden dar cuenta, esta energía alternativa es de la que más ha bajado el costo, ¿no? En el caso de el biogás, el costo no ha bajado tanto, esa es la realidad. Sin embargo, la tecnología se ha desarrollado mucho más, se ha vuelto mucho más eficiente. No les voy a decir que más barato, pero se ha vuelto mucho, mucho más eficiente. Y bueno, aquí les puse algunos ejemplos muy particulares como grandes ejemplos de implementación para cada uno de ellos. No vamos a ir en detalle ahorita, les voy a dejar que ustedes cuando revisen la presentación lo chequen con un poquito más de calma y nada más para que tengan un poquito de perspectiva, aquí les puse la huella ambiental, ¿no? ¿Qué tan caro me sale en términos ambientales la producción de cada uno de estos? Aquí la volví a separar el biogás de la biomasa, porque los procesos de producción de biogás son, la verdad es que son muy diferentes a todos los demás tratamientos de biomasa, ¿no? En el caso del biogás, si ustedes se dan cuenta, el costo en CO2 equivalentes es relativamente bajo comparados con otras biomasas, ¿no? De manera simple y sencilla. ¿El biogás cómo se hace? Se hace en reactores grandes donde yo tengo algunas bacterias. Esas bacterias fermentan y descomponen mi materia orgánica para producir hidrógeno, dióxido de carbono y metano, que bueno, ya después de un proceso de limpieza se puede obtener metano casi puro, ¿ok? Sin embargo, en el caso de las otras biomasas, las dos categorías principales que me quedarían, que son los bioalcoholes y los bioaceites, necesitan dos cosas. Número uno, en el caso de los bioalcoholes, una fermentación con el tiempo que me toma alcanzar esa fermentación y después de eso necesito un proceso de destilación. Es un proceso que mete muchísimo calor y que va a ir separando el agua de los diferentes componentes de tal manera que al final solamente voy a tener etanol. ¿Cuál es el problema? Para yo lograr esa separación, para yo poder obtener el etanol puro, en muchos casos necesito llevar ese etanol a su punto de ebullición, que son como 76 grados, en el caso del metanol a lo mejor un poquito menos y en a lo mejor otros alcoholes más largos, butanol o propanol es todavía más alto, lo cual en muchos casos, toda la energía que yo introduje para obtener este alcohol puro es mucho más caro que la energía que yo pudiera haber obtenido de este alcohol, sobre todo cuando los procesos de separación no son lo suficientemente eficientes, ¿no? Y bueno, aquí pues nada más como referencia, que ustedes ya saben, bueno, pues se supone que el hidrógeno no tiene emisiones directas, eso es importante, emisiones directas asociadas, que si nosotros hacemos la evaluación global, claro que las va a tener, ¿por qué? Porque viene el transporte de los electrolizadores, la producción de los electrolizadores, el tratamiento de las aguas que salen de los electrolizadores, por lo cual, pues sí, ya la huella de carbono no es cero, aunque el proceso de producción, el proceso puro de electrólisis, ya una vez instalada, sí se pudiera considerar cercano al cero, aunque pues ya haciendo un balance global, pues muy probablemente no lo sea, ¿no? Y fíjense, aquí ya más o menos les puse algunas referencias de qué tanto varía uno con otros, ¿ok? Y se podrán dar cuenta entonces que la biomasa, su impacto es menor que otros tantos, sin embargo sigue siendo alto si nosotros lo comparamos con otras tantas energías, ¿no? Entonces, fíjense, aquí les iba a hablar un poquito de energía fotovoltaica, creo que ustedes ya lo conocen. Me voy a ir un poquito más rápido porque esto creo que no es tan relevante, al menos para ahorita. Los diferentes tipos de paneles, ¿no? ¿Se acuerdan que antes estaban los paneles policristalinos? En la actualidad ya existen paneles monocristalinos, incluso ya existen algunos paneles monocristalinos flexibles, los cuales se adaptan y ya no son solamente estos sistemas totalmente planos. Algo más, de hecho hay algunos paneles
bifaciales, que ya no solamente absorben energía por la parte de arriba, sino que la energía difusa que se refleja del sol, que a veces nosotros consideramos como que ya no nos sirve, bueno, pues ya también las pueden aprovechar. Son paneles bifaciales, son un poco caros, sí, pero la cantidad de energía que pueden recuperar, y si nosotros consideramos que con el tiempo la tecnología va a ir bajando de costo, bueno, pues creo que son una gran alternativa, ¿no? Para la energía solar, la verdad es que México tiene un potencial altísimo, ¿no? Ustedes habrán visto que en toda esta zona del norte, en Sonora, se han empezado a implementar grandes granjas solares patrocinadas por el gobierno. Y bueno, pues a lo largo del país ustedes podrán ver que es muy común que ya las casas empiecen a tener cierta cantidad de paneles solares, a lo mejor no 100% de su energía obtenida por energía solar, pero pues ya al menos existe la idea de que se puede disminuir el costo energético de la red pública utilizando paneles solares, ¿no? Aquí les pongo algunas comparativas entre lo más tradicionalmente utilizado. Le estoy poniendo diésel, ¿por qué? Porque ustedes recordarán que cuando hay apagones, incluso en las fábricas, en las plazas grandes, los generadores que se tienen para cuando no hay luz son de diésel. Entonces, el diésel es la opción más común, al menos en México y Norteamérica, para producir energía en el caso de generadores. Hay generadores de gasolina, sí, pero no son tan eficientes. Hay generadores de alcohol, pues sí, también es que los hay, pero no son tan eficientes. Hay generadores de gas, sí, también existen. Sin embargo, los más comunes, por el simple hecho de que el diésel es fácil de manejar comparado con el gas, son los generadores de gas. Entonces, aquí la comparación que le estaba poniendo es del diésel, que es la opción más común, con los sistemas solares, ¿no? Ahí les pongo algunos estimados de costos, ¿ok? Y si bien les decía que los sistemas fotovoltaicos en la actualidad ya han ido ganando relevancia, si ustedes lo ven en comparación con el mundo, pues todavía estamos atrás, ¿no? Los principales impulsores de la energía fotovoltaica es Asia, si bien Europa y Estados Unidos, o bueno, la región de Norteamérica lo está desarrollando y tienen esta cultura de buscar hacerlo en paneles solares, la verdad y la realidad es que en Asia, más allá de la cultura, se busca desde el gobierno. Y como en estos países muchas de las industrias están ligadas al gobierno, pues no es de que quieran y no es de que escojan, y se producen de manera masiva. ¿Okay? Como comparación, fíjense, aquí están los gigawatts horas producidos por energía fotovoltaica para México a lo largo de diferentes años, ¿no? Y lo importante sería ver, bueno, y eso es mucho, es poco, muy cierto, vamos a ponerlo en perspectiva. Eh, Entre México y Brasil somos los principales productores de energía solar fotovoltaica, por mucho. Después de eso viene Chile, que si ustedes se dan cuenta, traté de estas gráficas ponerlas a escala, es un poco menor. Y el cuarto jugador en América Latina está muy lejos, que es Argentina. Esta línea verde punteada que les puse nada más era para poner perspectiva, ¿no? O sea, el máximo que tiene Argentina 2022, 2023 era una quinta, una cuarta parte de lo que tiene Brasil, de lo que tiene México y a lo mejor una tercera parte de lo que tiene Chile. Los actores más grandes aquí en el sistema fotovoltaico somos principalmente nosotros, Brasil y en tercer lugar Chile, ¿ok? Entonces, nada más es para ponerlo en perspectiva, la cantidad de energía que se puede sacar. Es fácil, la verdad es que no se necesita muchos sistemas, no es muy tardado, es instantánea la formación de energía, cosa que no sucede con los combustibles. Y aquí es cuando brincamos a los combustibles. Y aquí yo ya estoy utilizando la palabra combustibles, ¿por qué? Porque se entiende que voy a tener que pasar por un proceso de combustión para poder convertir esto en energía. Esto puede ser alcohol, puede ser incluso carbón, puede ser aceites, pero necesita pasar por este proceso de combustión para poder liberar la energía, ¿no? Entonces, aquí nada más les puse algunos gastos que existen para sistemas solares y a partir de aquí vamos a empezar a hablar de los biocombustibles. Estas son las diferentes generaciones de biocombustibles que ustedes seguramente
ya revisaron. De hecho, creo que alguno de ustedes utilizó esta misma referencia porque si bien no era la misma imagen, estaban utilizando algo similar. Actualmente existe una cuarta generación. La cuarta generación en algunos casos se considera aquellos organismos modificados en los cuales pues quizás las algas o las bacterias que yo voy a utilizar ya se modificaron en su DNA, en su código genético para producir, quizás duplicar o aumentar el rendimiento en la producción de alcoholes o aceites a través de fermentación o a través, por ejemplo, de la transesterificación, ¿no? Y esta grafiquita me parece que ya se les había presentado. Son combustibles, combustibles normales, ¿ok? Y aquí están mis biocombustibles, que son en la mayoría de los casos combustibles alternativos. El bioalcohol, si ustedes se dan cuenta, en todos estos casos, la cantidad de energía que yo puedo sacar es mucho más baja de lo que pudiera sacar con el hidrógeno. Pero otra vez, si pensamos en los procesos de electrificación o de sistemas de pequeña y mediana escala para zonas rurales o aisladas, por pura seguridad y por pura practicidad, al ser sistemas menos sofisticados, bueno, pues habrá veces en que estos son mejores. ¿Y por qué? También porque nosotros en muchos de estos casos podemos partir de residuos. El residuo que tiene un valor mínimo, en algunos casos incluso se convierte en un costo asociado, ¿ok? Lo estoy convirtiendo en energía. Y si bien la cantidad de energía, como ustedes ven, no es tan alta, es sacar energía de donde ya no hay, sacar energía de donde antes se representaba un problema de contaminación, donde antes había un problema de salubridad, lo estoy convirtiendo, al menos parcialmente, en energía. Algo cierto es que muchos de estos procesos de producción de biocombustibles llevan asociados también la producción de efluentes o la producción de residuos que pueden ser incluso peligrosos, ¿eh? Por ejemplo, cuando nosotros fermentamos, utilizamos levaduras. Si es 1 litro o 2 litros, pues la cantidad de levadura será pequeña, 1 puño, 2 puños. Pero cuando nosotros hacemos escalas grandes, metros cúbicos de alcohol producido, metros cúbicos de biogás producido, la cantidad de bacterias que yo empiezo a tener es mucho, muy grande. Metros cúbicos de bacterias, metros cúbicos de levaduras, los cuales, pues si están en contacto conmigo, pueden producir infecciones, lo cual hace algunas veces un poco sensible esta producción. Hay lugares, nos pasó justamente en Querétaro, se quería implementar una planta de producción de biogás a gran escala por el municipio. El problema es que no contemplaron un lugar donde poner sus desechos, todos estos, le llaman lodos gastados o todas estas bacterias que ya cumplieron su función porque se siguen reproduciendo, ¿no? Crecen, 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 crecen. En algún momento hay que desechar un poco para seguir manteniendo un volumen específico de bacterias. Todo eso lo querían transportar a cielo abierto. Son bacterias, van a ir liberando olores, van a irse reproduciendo en el camino y pues al final son bacterias. En una sola gota de este lodo que le llaman, pues existen millones de bacterias que en contacto con personas en la calle, en espacios abiertos, pues pueden provocar problemas de salud pública, ¿no? Y nada más como perspectiva, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los combustibles que forman mayor cantidad de energía, o bueno, las fuentes de energía que tienen mayor capacidad, pues son los sistemas nucleares? Combustibles nucleares le llaman a veces, sí, sin embargo, no los podríamos llamar combustibles técnicamente porque no pasan por un proceso de combustión. Pasan por procesos de fusión, fisión, sí, pero no combustión, por lo cual decir combustible nuclear se utiliza la palabra, pero a lo mejor técnicamente no es la mejor. ¿Va? Ok. Las fuentes alternativas de biocombustibles, y era lo que les quería platicar. Se puede haber muchas fuentes de combustibles. Habrán visto experimentos en los cuales se busca sacar biocombustibles, ya sea bioalcoholes o bioaceites a partir de insectos, se hacen crecer, después se fermentan y, por ejemplo, aquí se forma metano. ¿Y son viables? Sí. ¿Cuál es el problema? Pues como ustedes lo ven aquí, este es un reactor de 4 o 5 litros a lo mucho. De ahí a llevarlo a las necesidades que nosotros tenemos como sociedad, está todavía muy, 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 muy lejos, ¿no? Sin embargo, en el caso de los bioalcoholes, la verdad es que la tecnología está súper estandarizada. ¿Y por qué está tan estandarizada? Alguien dirá, bueno, ¿y quién ha utilizado el alcohol combustible, como combustible? La verdad es que no se había utilizado antes del siglo XX. Sin embargo, la producción de alcohol está súper estandarizada y no es más que la misma fermentación que se utiliza para la producción de bebidas.
Las azúcares que nosotros tenemos, los carbohidratos que nosotros tenemos a través de un proceso bioquímico de fermentación por medio de levaduras, me van a ir descomponiendo esta materia orgánica hasta llegar a la formación de etanol. En algunos casos, esto es la bebida que nosotros consumimos. Sin embargo, en otros casos va a ser metanol, propanol, butanol, isopropanol, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos vienen de procesos de fermentación. ¿Cuál es la ventaja? Que este proceso de fermentación, el ser humano realmente no hace nada. Más allá de proveer el sustrato y quizás la temperatura, no tiene que hacer nada. El proceso se da por sí mismo. ¿Cuál es la desventaja? Que este etanol al final va a venir mezclado con esto, con esto, con esto, con esto, y voy a necesitar un proceso de separación. El más común, la destilación, lo cual hace que sea pues relativamente caro. Este es el proceso completo. Esto es para bebidas, esto ya es para etanol. Si ustedes se dan cuenta es exactamente lo mismo, ¿sí? Este sería un combustible de primera generación, este sería para un sistema de segunda generación en el cual yo tengo mi maíz o mi residuo agrícola, se muele, se disminuye la partícula para tener mayor área superficial, se lleva a cabo la sacarificación. ¿Qué es la sacarificación? Es un proceso en el cual las azúcares, este azúcar que aquí les pongo es una molécula muy simple, en la realidad es que tengo almidones que son cadenas largas o tengo celulosas que son cadenas largas, las tengo que ir rompiendo para hacerlo un poco más digerible a los microorganismos que se van a encargar de la fermentación, ¿no? Entonces, tengo aquí un proceso de molienda, tengo un proceso de sacarificación, de ir liberando los azúcares. Cuando yo trabajo con combustibles de segunda o tercera generación, necesito un pretratamiento que me permita a esta celulosa desnaturalizarla, porque bajo condiciones normales la celulosa es muy difícil de fermentar, entonces son procesos químicos que un poco la suavizan, si queremos utilizar la palabra. De aquí en adelante se darán cuenta que es lo mismo. La sacarificación que se lleva, romperlo para que sea bien, bien rápido. ¿Se puede hacer el proceso sin sacarificación? Sí, sí se puede. De hecho, se habrán dado cuenta que los procesos tradicionales de producción de alcoholes, pues no, realmente no utilizan esta sacarificación, o sea, simplemente lo ponen en contacto con las levaduras y produzco el alcohol. ¿Cuál es la desventaja? Pues que toma mucho tiempo, ¿no? En el caso del vino, pues son algunos años. En el caso quizás de las maltas, cerveza, todo esto, la fermentación nos toma un mes, 2 meses, lo cual, pues a pequeña escala y para bebidas, nosotros seres humanos que consumimos pues, cantidades 1 o 2 litros a lo mucho, no es mucho, pero si ustedes lo piensan, si el alcohol ya no lo quiero como consumo, sino lo quiero como combustible, en un minuto me puedo acabar un litro, ¿no? Y me quedo sin nada. Entonces, bueno, en los dos casos hay una fermentación y finalmente una destilación, ¿no? Les decía, la destilación se hace en este tipo de columnas. Estas columnas, así que como las ven en el diagrama, en la vida real, por ejemplo, para una cervecera, no una cervecera, perdón, para una industria vitivinícola, pueden ser torres de 10 o 15 metros, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que 10 o 15 metros de metal tienen que mantener una temperatura mínima de 76 grados, porque eso es lo que yo voy a necesitar para poder vaporizar el etanol o los alcoholes y poderlos purificar. Ya hasta después de ese proceso de destilación, ahora sí me queda el etanol, idealmente puro, ¿ok? Que es difícil, y ahora sí, pues yo ya lo puedo transportar, ¿no? A diferencia de los gases, los líquidos son más fáciles de transportar, ¿no? Ustedes los pueden ver ahí, los pueden contener más fácil y en el caso de alguna fuga son mucho más fáciles de contener comparados quizás con los biogases, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de los biocombustibles, nosotros vamos a tener o deberíamos tomar en cuenta el balance energético biológico. ¿Qué quiere decir esto? Siempre asociado a la producción de estos combustibles va a haber un intercambio energético y va a haber una producción de células. De hecho, desde el punto de vista biológico, mi biocombustible no es más que un producto de desecho. ¿Por qué? Porque no es algo que mi bacteria o que mi levadura utilice para vivir. Es algo que saca después de haber consumido un sustrato. Puede ser desechos, pueden ser granos, pueden ser lo que sea. Ese sustrato se produjo y el desecho es el etanol, el aceite.
¿sí? Entonces, algo que les platicaba ahorita es que se van a producir nuevas células. Al final, si tienen sustrato, pues como todos, empezamos a reproducirnos, 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 lo cual para los procesos a gran escala se vuelve un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo muchas células, muchísimas, de verdad son muchísimas. Eh, Hace poquito estábamos trabajando con Grupo Modelo, la planta de APAN Hidalgo, la planta de APAN Hidalgo, me parece que es la planta de producción de cerveza la tercera más grande del mundo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ellos nos estaban diciendo que al día estaban liberando, bueno, no liberando, estaban desechando, me parece que eran como 12 metros cúbicos de levadura cada día. ¿Sí? Y otra vez, como les comentaba, estas levaduras son nuevas células, en muchos casos vivas todavía, que no deberían estar en contacto directo con los seres humanos, lo cual representa un gran problema, ¿no? Estas industrias, ahorita les hablo de Grupo Modelo porque es una de las más grandes, estas industrias pues tienen que ver qué hacer con ellas y en la actualidad la única opción que les queda es pasarlas por tratamientos térmicos para inactivarlas, con todo el gasto energético asociado que eso conlleva. Otro detalle de los procesos y de los biocombustibles es que son sistemas metabólicos que llevan un orden específico. ¿Ok? Este es, por ejemplo, para la producción del biogás. Yo empiezo con materia orgánica y esta materia orgánica va a pasar por 4 etapas o 4 procesos químico o bioquímicos y solamente hasta que llego a este punto yo puedo obtener mi producto que es el biogás. Yo empiezo con materia orgánica grande, la que sea, imagínense hojas, ¿ok? En la primera es la hidrólisis, ir rompiendo esto, lo que en el otro diagramita nosotros habíamos puesto como sacarificación y liberando un poquito los azúcares, después acidogénesis, formar algunos ácidos carboxílicos, después acetogénesis para formar ácido acético y finalmente la metanogénesis. Y solamente hasta que llego a esta metanogénesis es que yo puedo producir metano. Aquí no hay metano. Y resulta que todo este proceso toma más o menos 15, 30 días, pero no hay una forma de brincarse estos pasos. Es el metabolismo bacteriano, simplemente no se puede evitar eso. Por lo cual, la producción de estos biocombustibles en muchos casos es lenta. ¿Sí? Y bueno, ahorita ya para cerrar, les muestro esta imagen. Esta es una planta de biogás. Esto que ustedes ven son los sistemas en los cuales se forma ese biogás, donde se lleva a cabo la fermentación y solamente ya una vez que se llevó a cabo toda esta fermentación son tanques inmensos, el gas producido, como van de recordar, un problema de los gases es que ocupan muchísimo volumen, mucho espacio para poca masa, bueno, pues se necesitan reactores mucho, muy grandes y ya una vez que se produjo, ahora sí se lleva a cabo la compresión y se guarda en estas partes, ¿no? ¿Cuál es el gran detalle? Ustedes podrían ver estos tanques inmensos y dicen, wow, estoy produciendo muchísimo biogás. Sí, es cierto, están produciendo muchísimo biogás en términos volumétricos, pero relativamente poco en términos másicos. Por eso, si se dan cuenta, este tanque, que es un tanque presurizado de almacenamiento, es mucho más pequeño. Y para alguien a lo mejor que no recuerde mucho termodinámica, le podría parecer raro cómo es que un tanque pequeño puede almacenar todo esto. Simplemente se hace presurizando. ¿Okay? Entonces, ahorita ya tenemos que son 7:30. ¿Les parece si dejamos esta presentación hasta acá? Sin embargo, les voy a subir el documento extendido en el cual viene un poquito cómo es que se crea el biogás, ¿okay? Algunos stats acerca del biogás y también para otros biocombustibles, ¿no? Aquí está el biogás, para que más o menos recuerde un poquito la industria del biogás, los sistemas de producción de energía utilizando biogás, en los cuales tenemos producción asociada recuperando energía, ¿ok? Y algunos stats también para los biocombustibles como los alcoholes y como los aceites que son el equivalente al biodiesel. Todo esto se los voy a subir, ¿ok? Ahorita pues ya nuestra masterclass ya lleva más o menos una hora y media, pero si en algún momento tienen alguna duda, algún comentario, pues no duden en escribirme. Por aquí me parece que alguien escribió algo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna opinión que nos quieran platicar, los escuchamos.
Bueno, pues si no hay dudas, muchas gracias, profesora. No sé si quiera ahorita agregar algo. Pues en realidad no, más bien felicitarlos por su desempeño en el curso. Ya estamos en la recta final, ya falta muy poquito. Entonces, bueno, por ahí cuando ya estén sus calificaciones listas, les pondré un anuncio para que las puedan revisar y cualquier duda, pues lo pueden revisar con nosotros. Muchas gracias. Entonces, ahorita la profesora va a subir la clase, el video de la clase. Yo le subo la presentación completa para que también ustedes la tengan. Y bueno, pues como siempre aquí rapidísimo les dejo mi mail por si es que tuvieran alguna duda, algún comentario, Ay, alguna yo sí tengo una curiosidad. duda, profesor. Lo escucho, lo escucho. Es referente a las calificaciones. Ajá. Es que no me queda claro la calificación, profesor, ¿Cuál por, calificación? de las entregas. Digámoslo, Ajá, es como la primera entrega que nos salió un ajá. porcentaje y esta vez no sé si la calificación es ese porcentaje o es en puntos. No me Ah, queda un poco sí, claro. me parece que ahí hubo un detalle, ¿verdad, profesora? Me parece que una de las primeras entregas yo se los había puesto como si fuera en base a 100, pero me parece que era en base a los puntos, ¿verdad? Era, o sea, más bien hay que calificar o sea, 100%, si valía 5 puntos, te da 5 puntos. Si ponemos 98, 4,90 y tantos, y así sucesivamente. Y lo que yo hice en esas, dije 5 puntos, pues entonces a algunos les puse 4 puntos, ¿no? Pensando el equivalente a un 80. Entonces, pues ya cuando la computadora hace la relación, pues salían números artificialmente bajos, ¿no? O demasiado bajos, a lo mejor ustedes habrán visto eso. Totalmente. Sí, 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 y fue eso, ahí fue un error mío, yo lo acepto porque dije, va sobre 5, pues les pongo 4 o 4,5, pero Pero fue es que eso. me Ajá, pasó en el entregable uno también, profe. sí, fue principalmente en el uno y creo que todavía llegó a pasar en el 2. ¿Todavía lo tiene así? Si lo Sí, tiene señor. así, a ver, ¿me puede dar su matrícula, por favor? Lo reviso ahí mismo. A 017 A 017 95988. 988, Karin de Zapa. Sí, Sí, señor. lo reviso, pero sí, la verdad es que hay algunos que les puede faltar alguna cosa, pero si ustedes vieron, a lo mejor les saldrían números casi cero. Ahí fue un detalle, pero lo voy a revisar, no se preocupe. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Para los demás, ¿alguna otra duda? Si no hay ninguna otra duda, pues les agradezco el tiempo, profesora, le agradezco el tiempo, el apoyo, la ayuda, todo. Y si no hay más, bueno, pues nos estamos viendo y les agradezco por el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias Gracias. y hasta Muchas luego. gracias, que estén bien. Buenas noches. Buenas Bye. noches. Gracias, buenas noches.